Lunes 17 de junio del 2024, un día más, un lunes más, comenzamos el apartado, la sección Despertando con Jesús y lo hacemos con el pastor Alberto Ares. ¿Qué tal, pastor? Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal estás? Yo bien, gracias a Dios. ¿Tú cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, la verdad que sí, ¿eh? Me alegro. Se nos pasa la semana volando. La semana y los meses y todo, es que ahora cuando has dicho 17 de junio, yo estaba pensando, ¿en serio? Increíble. Increíble, cuando menos nos damos cuenta estamos celebrando el fin de año ya. Total. Bueno, pastor, si le parece, empecemos hablando acerca de la última prédica que tuvo lugar en ese culto del pasado, si no me equivoco, 9 de junio. Sí, exactamente, ahí estuvimos compartiendo, tanto en Puerto de Rosario como el Morrojable, y estuvimos hablando un poco acerca de las emociones. Hablamos de cómo Dios, que es un Dios que tiene emociones, poníamos varios ejemplos como el gozo, el regocijo, aún la ira. Poníamos el ejemplo también de cuando Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro, de cuando el Señor le dijo a sus discípulos en el Getsemaní que estaba triste. O sea, mostrábamos un poco la vida del Señor, de cómo Él tenía emociones, pero no era emocional. Eso era importante. Y sacábamos la enseñanza de que Dios, como nos ha hecho a su imagen y a su semejanza, nosotros tenemos que ser igual. Somos personas con emociones, pero no podemos ser emocionales. Me explico. Las personas emocionales son las que guían su vida según su estado de ánimo, según su emoción. De tal manera que si están ahora gozosos, pues toman unas decisiones en base a ese gozo. Si están enfadados, pues toman decisiones en base al enfado. Y Dios no quiere eso. Y poníamos los ejemplos de cómo en medio de las emociones que Dios siente, Él sigue siendo el mismo. Dios no cambia. Hay un versículo en Malaquías, capítulo 4, versículo 6, si no me equivoco, o no, capítulo 3, versículo 6, que dice: yo, el Señor, no cambio. Él no cambia, Él es inmutable. En Él no hay sombra de variación. Él esté alegre, Él esté enfadado, Él esté gozoso, no cambia. Y así intentamos explicarle a la iglesia de que es una bendición las emociones, pero si no las sabemos gestionar, se pueden convertir en una maldición para nuestras vidas. Nos basábamos en un pasaje de Santiago, de la carta que Santiago habla, y pone él 3 emociones cuando dice: hay alguno afligido entre vosotros, y te da la solución. Hay alguno que está sufriendo, lo que tienes que hacer es orar, buscar de Dios. En los momentos de tristeza, de aflicción, de sufrimiento, también hablábamos un poco de Job, cómo este hombre sufrió, y lo que hizo cuando sufrió, dice la Biblia, que se postró y adoró. Y ahí sacábamos esas enseñanzas. Luego Santiago pasa de un extremo a otro, no habla solo de la aflicción, sino que después dice: ¿hay alguno alegre aquí? Bueno, cante alabanzas también, dedíquele esos cánticos al Señor, haga partícipe al Señor de la alegría, porque uno cuando está alegre puede tomar unas decisiones también muy nefastas. Poníamos un ejemplo, o yo ponía un ejemplo, una anécdota que me pasó el otro día, que me llamó mucho la atención, se la ha contado a todo el mundo que veo, porque estaba tomando café en donde tú me viste el otro día. Sí, tomando café ahí, en la gasolinera nueva H2Go Restore, que tiene publicidad con nosotros, lo puede decir sin problema. Ahí estaba tomando café yo solo antes de empezar el trabajo, eran como las 7 de la mañana, no recuerdo. Y de repente había un chico que estaba muy contento, no era algo natural, estaba muy contento, probablemente esa noche no había dormido, y uno a saber, yo no voy a entrar ahí si había tomado o no había tomado algo. Bueno, en sí yo no lo conocía de nada. Él era de Las Palmas, estaba ahí esperando al barco, y éramos 3, 4 personas tomando café, y cuando yo voy a pagar mi café, me dice el chico desde la otra punta: no, eso está todo pagado ya. Digo, no, yo pago mi café, no nos conocemos de nada, te lo agradezco, pero no, que yo pago. No, es más, a ti, a todos los que estábamos ahí, nos pagó el café. Y él se adelantó y él pagó. Y yo ponía el ejemplo de cómo en una emoción, en ese éxtasis que él tenía, en esa extrema alegría, le llevó a tomar decisiones equivocadas. Por eso digo, tú puedes y debes sentir alegría, gozarte. El Señor nos dice en su palabra en repetidas ocasiones que estemos siempre gozosos, pero no te dejes llevar por esa emoción. Siéntela, pero no te dejes llevar por la emoción. Y por último, Santiago no solamente habla de la aflicción, no solamente habla de la alegría, sino que habla de un estado de ánimo, de una emoción que todos, creo yo, hemos vivido y experimentado, que es estar ofendidos. Ese sentimiento cuando uno está ofendido, esa, podríamos denominarlo rabia, ese rencor, esa incluso ira. No quiero hablar del odio, porque en un corazón creyente, en un corazón cristiano, no debería haber odio, pero esa rabia que sentimos, y Santiago se pone serio aquí y dice: tienes que orar cuanto antes, orad unos por otros para que seáis sanados. Fíjate qué curioso.
Cuando la Biblia habla de la ofensa, del daño, habla de enfermedad, porque cuando una persona está ofendida, está enferma. Y poníamos el ejemplo, que no solamente está enferma espiritualmente, sino también físicamente. Está más que demostrado que la ofensa, la rabia, el rencor afecta a nuestro organismo por dentro, ¿verdad? Uno cuando está enfadado, ¿verdad? Que se te quita el hambre. Sí. Y mira que a mí es raro que se me quite el hambre, ¿eh? Pero cuando me enfado, se te cierra el estómago, sientes, ¿verdad? Esa rabia quizá, y espiritualmente también uno está muy enfermo cuando no quiere perdonar, cuando está ofendido, porque ya tienes ahí, bueno, pues motivos para no orar correctamente, tienes unos sentimientos malos. En definitiva, hablábamos de qué bueno tener emociones, qué bueno que Dios nos ha hecho a su imagen y a su semejanza, pero nosotros tenemos que aprender a controlar y a gobernar las emociones y no ellas a nosotros. Eso fue más o menos el resumen de la predicación del domingo. Totalmente. Oye, pastor, y la verdad que cuando yo te he comentado a ti aquí en estas charlas de que yo tenía mucho rencor en mi corazón, yo ese día del culto me emocioné bastante porque me acordaba como yo viví en ese momento, sí, el rencor durante mucho tiempo que habitaba en mí. Es decir, me emocionaba, incluso Rey se acercó y oró por mí en ese momento, porque sinceramente yo me acordaba como yo, porque se sufre, teniendo rencor, el odio, el estar maquinando eternamente cómo te puedes vengar de ciertas personas, etcétera, etcétera. Yo digo, yo lo he dicho muchas veces, para mí fue horrible. Es que el rencor, la Biblia lo llama como una raíz de amargura, que la podemos dejar brotar en nuestro corazón y no solamente nos hace daño a nosotros, sino que la carta a los Hebreos dice que puede contaminar a muchos. Quien tiene una ofensa en su corazón, vuelvo y repito, la Biblia dice que está enfermo espiritualmente y también podríamos hablar físicamente, porque, por ejemplo, eso que tú decías, esa rabia que sentía, eso te tiene que enfermar por dentro, sí, y luego quitar el sueño, esa sed de venganza, esa maquinación siempre hacia el mal, y Dios nos da una alternativa que es el camino del perdón, que cuesta, ¿eh? Y el domingo lo hablábamos, cuesta. Nosotros a veces los cristianos somos muy fríos, muy frívolos a la hora de hablar del perdón y pensamos que con decir a la gente simplemente, no, tú tienes que perdonar. Sí, yo sé que tengo que perdonar, es así. Lo sé, la Biblia me llama de Génesis a Apocalipsis a perdonar, a poner la otra mejilla, a no guardar rencor, yo todo eso lo sé. Oye, pero caramba, eso cuesta, ¿eh? Sí. Muchas veces cuesta, porque no es lo mismo perdonar a una persona que no te saludó, que perdonar una traición, que perdonar una infidelidad, que perdonar cosas graves que tampoco vamos a hablar, ¿verdad? Entonces, a veces cuesta perdonar, pero creo que cuesta más vivir con la ofensa. Sí, totalmente. Bueno, hoy vamos a hablar, y largo y tendido, en un programa yo creo que muy especial, vamos a empezar hablando de Lot, ¿no? Lo hablábamos en el último espacio, en el último programa, que vamos a tocar esas vidas, y queremos empezando a hablar de Lot. ¿Quién era Lot? ¿Cómo vivió? Y cómo es la historia de Lot? Bueno, la Biblia habla tanto en el Antiguo Testamento como después en el Nuevo Testamento. Si no me equivoco, el apóstol Pedro en una de sus cartas, no recuerdo si la primera o la segunda, también lo nombra. O sea, una persona con peso en el Antiguo Testamento. Él era el sobrino de Abraham. Recordemos que Abraham, que hablamos la semana pasada de él tenía 2 hermanos y uno de ellos muere. Este hermano que falleció se llama Harán y dejó a este sobrino que se llama Lot. Entonces, como que Abraham se hizo cargo de él. Y cuando Dios le hizo el llamado a Abraham de deja a tu padre, deja tu parentela, deja tu tierra, déjalo todo para ir a una tierra que yo te mostraré, dice, y Lot fue con él. Es muy curioso, porque siempre que habla de Lot es como... No sé si esta expresión se va a entender, espero que no se toma mal, pero lo decimos, es como un piojo pegado, ¿verdad? Sí. Igual. Ese que se pega siempre, o sea, Lot siempre... Una garrapata. Como una garrapata, exactamente. Porque cuando dice que Abraham fue enriquecido y Lot también, porque Lot estaba siempre pegado a las faldas de Abraham y como Abraham estaba bendecido, a él también le llegaba la bendición. Bueno, en definitiva empiezan a caminar juntos, Lot se pega a Abraham y como te decía, no recuerdo si la semana pasada o lo anterior, Dios es un exagerado a la hora de bendecir, es extremadamente exagerado y la bendición que derramó sobre Abraham salpicó en gran manera a Lot. Y como Lot estaba bien pegado a Abraham, pues también empezó a ser grandemente bendecido. Claro, llega un momento que cuando Lot se ve con tanto,
él pensaba que la bendición venía de su conocimiento, de su sabiduría, y no quería reconocer quizá que venía de Dios. Empiezan a tener tantas riquezas, tanto ganado, que llega un momento que empieza a haber altercados en los pastores de ellos, porque las ovejas, las vacas, los animales de uno iban a comer al terreno de otro, no había mucho terreno, no había mucho pasto. Entonces Abraham toma la sabia decisión de decir, mira, por nuestro bien, por la paz, para que haya paz en nosotros, hemos de separarnos. Porque yo creo que a veces por la paz hay que separarse. Hay ocasiones. La Biblia dice que nosotros tenemos que buscar la paz y que seguirla, y que tenemos que siempre estar en paz con todos mientras de nosotros dependa. Hay veces que no depende de nosotros. Yo quiero tener paz contigo, pero tú quieres tener guerra, bueno, eso es tu problema. Pero la Biblia nos llama a tener paz. Y Abraham quería poner por encima de todo lo que tenía la paz con Lot. Entonces, mira Lot, hay unos problemas no entre nosotros, sino entre nuestra gente, es mejor que nos separemos. Así que, fíjate lo que hace Abraham, le da el privilegio de decir, escoge dónde quieres ir. Si tú vas al norte, yo voy a ir al sur. Si tú vas al oeste, yo me voy para el este. Escoge tú. Yo no quiero escoger primero para que no parezca que soy interesado, no, escoge tú, Lot. Y dice la Biblia que Lot alzó sus ojos rápidamente. No sé los pensamientos que tuvo, se me separó de este hombre, voy a ser todavía más próspero, más rico. Y alzó la mirada y vio la llanura del Jordán. Eso a él le enamoró. Dice, wow, aquí se voy a tener terreno, aquí se voy a tener pasto. Así que decido irme para allá. Bueno, él se fue para allá, así que Abraham se fue para otro lugar. Poco a poco, esa llanura del Jordán, Lot no se queda ahí, sino que empieza a irse poquito a poco hacia Sodoma, hacia la ciudad de Sodoma. Ahí Lot comete un error, porque él no se dio cuenta, pero no solamente se separó de Abraham, sino que también se separó de la bendición de Dios. Él pensaba que él era bendito por sí mismo, y él no se dio cuenta que era bendito por andar con un bendecido como Abraham. Poco a poco empieza a acercarse cada vez más a Sodoma. La Biblia habla muy mal de estas ciudades, de la inmoralidad que tenían, de los pecados, del egoísmo, de la avaricia, de esta ciudad de Sodoma y Gomorra, y sin darse cuenta parece que poco a poco, porque no fue de repente, no es que se separara de Abraham y Lot acabase en Sodoma, no, fue algo poco a poco, porque así es una persona que poco a poco se va apartando de Dios. No es que Abraham sea Dios, ni muchísimo menos, pero representa la bendición de Dios, y poco a poco, cuando uno se aleja, poco a poco cada vez está más cerca del mundo, más cerca de Sodoma. Y ahí acaba en Sodoma. Parece que coge un peso importante en esa ciudad, porque la Biblia dice que cuando 2 ángeles fueron, Lot estaba a la entrada de la ciudad como alguien que mandaba, alguien que gobernaba allí. Y hubo una guerra como civil, varios reyes se enemistaron, cogieron preso a Lot, y cuando Abraham se entera, en vez de decir a Abraham, porque se busca la vida, o sea, él se separó, él se quiso ir para allá, pues cada uno que apechugue con sus consecuencias, dirían por ahí. Abraham no era así. Abraham, dice la Biblia, que cogió a toda su gente, 300 y pico personas, si no me equivoco, y jugándose su vida, jugándose su futuro, decide ir a enfrentarse con esos reyes y liberar a Lot. No solamente libera a Lot, sino que libera todas las riquezas que habían robado. Por desgracia, Lot toma otra nefasta decisión, que es se vuelve a quedar en Sodoma. Había tanta maldad que después Pedro más adelante dice que eso era como repugnante, la maldad que había en Sodoma y en Gomorra, que Dios, no pudiendo aguantarlo más, decide destruir a estas ciudades. Pero antes, la Biblia dice que Dios no hace nada sin antes revelárselo a sus siervos, los profetas. Así que le dice a Abraham, mira, que sepas que voy a hacer esto, le dice Dios. Y Abraham dice, bueno, mi sobrino Lot ha sido criado por mí, yo le he enseñado unos principios, unos valores. Lot sabe que todo el que se acerca a mí yo le enseño estos principios, así que estoy convencido, le dice a Dios, que mi sobrino Lot ha hecho un buen trabajo en esa ciudad, y seguramente allí tiene que haber 50 justos, así que yo creo, Señor, que tú no vas a derribar o a destruir una ciudad con 50 justos. Y le dice Dios, no, Abraham, no hay 50 justos allí. Y hay como una negociación, y le dice, bueno, 50 no, pero 45 sí hay, dice Abraham. Y Dios le dice, no, Abraham, no hay ni 45, bueno, y 40, y 30, y 20, y 10. Y entonces se da cuenta de que no hay ni un solo justo en esa ciudad, que Lot no se había preocupado por traer ese mensaje de moralidad, ese mensaje de, oye, vamos a hacer las cosas bien. Y en un último intento de Dios de salvar a Lot, envía 2 ángeles para decirle, Lot, sal de la ciudad porque la voy a destruir. Como que no quiere mucho, y entonces los ángeles ya lo fuerzan, sal de esta ciudad, tú, tu mujer, tus 2 hijas, salgan de aquí.
y le dicen algo: salgan y no miren atrás. No miren atrás significa no echen de menos este lugar, no echen de menos esta inmoralidad, no echen de menos todo esto. Y Lot salió corriendo, sus hijas también no miraron atrás, pero la mujer de Lot, que no conocemos su nombre, dice que miró hacia detrás. ¿Y qué sucedió? Seguro que lo has escuchado tú, cuando la mujer de Lot mira hacia atrás. La verdad, sinceramente no. Si te lo digo, seguramente a lo mejor sí. Pues se sí. convirtió en estatua de sal. Ah, pues sí. Ahí sí, sí, claro. Pero, Ahí sí. y eso es un ejemplo de que cuando uno está todo el rato mirando hacia atrás, está seco, no tiene ganas No de avanza. vivir, no avanza, exactamente. Cuando tú estás mirando todo el rato para atrás, ay, ¿te acuerdas, David, cuando teníamos 20 años? Ay, ¿te acuerdas cuando trabajábamos? Aquel pescadito, aquel pescadito, ay, ¿te acuerdas? Y no, te conviertes en estatua de sal, te secas, no avanzas, no progresas. Así que esa mujer muere ahí. Y después Lot, pues, pasó de estar bendecido con Abraham, pasó de estar en una ciudad como Sodoma a esconderse en una cueva. Y ahí suceden cosas, pues bueno, ya terroríficas, porque dice las hijas de Lot, que viendo que no había más descendencia, ¿sabes lo que hicieron? Emborracharon a su padre y se acostaron con él para tener descendencia. ¿Por qué sucede esto? Porque ellos habían vivido mucho tiempo en una ciudad que era Sodoma y Gomorra, que ahí eso era perversión pura. Y yo creo que eso lo habían normalizado. De hecho, te digo algo más. Cuando los ángeles fueron a avisar a Lot de que saliesen de ahí, todo el pueblo, al ver a estas personas como nuevas, recién llegadas, fueron a casa de Lot para decir: oye, ¿quién es esta gente que nos queremos acostar con ellos? O sea, una barbaridad, un desenfreno en esa ciudad. Y las hijas se acostaron de él. Luego ya no se sabe más de Lot. Yo creo que Lot era un hombre con buenas intenciones, pero que tomó malas decisiones. Lot representa a esa persona que, pudiendo haberlo tenido todo, pudiendo haber tenido la bendición de Dios, se dejó llevar por sus ojos, por la codicia, por el dinero. Y fíjate dónde acabó el pobre, en una cueva, ahí solo, sus propias hijas abusando de él. Un testimonio nefasto, la verdad. Sodoma y Gomorra, la verdad que hay que también tendremos que hablar de ello, ¿no? Sí. Y largo y tendido, ¿verdad? Sería muy bueno, porque la gente siempre se queda con Sodoma y Gomorra, con su inmoralidad sexual, que la había, que era eso era ahí, eso era un todos para todos, era un desastre absoluto, pero la Biblia da las razones exactas por la cual Sodoma y Gomorra fueron destruidas, que no fue por eso solamente, que también algo tuvo que ver. La Biblia da, si nos das espacio, en otro momento podríamos hablar de eso y detallar lo que la Biblia dice exactamente. Además, hay un versículo que dice literalmente: esta fue la maldad de Sodoma, y te lo explica. Son 3 o 4 cosas que, aparte de la inmoralidad, está hablando de la avaricia, de que no se saciaban de pecar y una serie de cosas. Hablaremos de Sodoma y Gomorra, porque ya digo, el programa de hoy es extenso y la verdad que da para mucho. Y sobre todo, Pastor, me gustaría también hablar el tema de que muchas veces cuando estás hablando de Lot, me viene a la cabeza cuando dice lo de la estatua de sal, que miran para atrás y demás, como muchas veces nos metemos en la mente de otras personas. Es decir, a lo mejor me dicen una cosa de una manera, yo pienso que me está diciendo de tal manera, y nos enfadamos con esa persona, claro, porque nos habla de, en vez de, oye, hay que hablar las cosas, exactamente, los malos entendidos. No nos podemos quedar con, oye, me lo dijo de esta manera y yo creo que es por esto. No. Es decir, oye, me hablaste de esta, te pasa algo conmigo. Es decir, hablar las cosas, ¿no? Sí, pero preferimos ofendernos antes que hablarlo. Correcto. Y nos quedamos con eso. ¿Por qué? Porque ya estamos tan acostumbrados a ver la maldad de la gente que siempre pensamos eso. Y ay, mira, ¿y cómo me habló David? Bueno, a lo mejor David, a mi mujer le dicen mucho, es que no me saludaste por la calle. Mi mujer va a su rollo. Mi mujer es la persona más despistada del mundo. Y la gente dice, es que no me saludaste, pero mira, no lo hice adrede. Si yo sé que estás ahí, yo te garantizo, me acerco y te saludo. Pero es que yo voy a mi mundo, ya es una mujer libre, despistada. Entonces preferimos enfadarnos porque ya estamos acostumbrados a los palos de la gente, a la ingratitud de la gente, a ir y decir, oye, mira, ¿qué pasó? ¿Por qué me hablaste así? O creo que me hablaste de una manera. No nos gusta hablar las cosas, no sé por qué. Hay que hablar las cosas. Sí, yo creo que totalmente. Yo creo que los malos entendidos, si se hablan, se solucionan rápidamente. Totalmente. Bueno, hablemos también de Ismael. Sí. Ismael lo hablábamos también la semana pasada, pero creo que de pasada. Ismael, ¿cómo vivió? ¿Cómo fue su historia, Pastor? Por favor, ilumina. Bueno, Ismael es el hijo que, como más tarde diría Pablo en la carta a los Gálatas, si no recuerdo mal, es nacido de la carne. Nacido de una emoción, nacido de una desesperación por parte, en este caso, de Sara, la mujer de Abraham, porque recordemos que Dios le había prometido a Abraham un hijo. Ya tenía unos cuantos años Abraham, rozaba los 80 y largos, y Dios le decía, tranquilo, tú vas a tener un hijo. Y Sara, esta mujer que, como queriendo echarle una mano a Dios, o más que eso, yo creo que fue su desesperación,
le dijo a Abraham, llégate a nuestra criada, Agar, acuéstate con ella. En aquel tiempo, en aquella cultura estaba normalizado, estaba bien visto eso. Llégate a esta mujer, sexualmente hablando, y cuando ella se quede embarazada y tenga un hijo, que nos lo dé, ¿vale? Parece como que llegaron a un acuerdo. Agar accedió, Abraham accedió, se acostaron, ella se quedó embarazada, pero resulta que cuando Agar está embarazada, empieza a mirar con desprecio a Sara, como diciendo, viste, ahora yo estoy embarazada de tu marido y tú no. Y se enfada tanto que Sara la empieza a despreciar, la empieza a tratar mal, y Agar se va. Ella se va al desierto y que no quiero saber nada, yo lo siento, yo me voy, y se va. Pero Dios le habla a esta mujer cuando se está yendo y dice, no hagas eso. Vuelve a casa de Abraham, vuelve a casa de Sara, sométete a esta familia que es tu deber, y no te preocupes por tu hijo que va a estar bien, se va a llamar Ismael, que significa Dios oye, no te preocupes que todo va a estar bien, regresa a la casa de Abraham. Así que regresó y ahí estuvo, nació al final este muchachito que Dios le había dicho, nació Ismael, y de repente parece como que medianamente iba todo bien hasta que se queda embarazada. Sara, en un milagro de Dios, se queda embarazada cuando Abraham, Dios le dice, ya llega el momento. Abraham tenía 99 años. Imagínate un hombre que te digan con 99 años. Sí, ya. Ese hombre, yo no sé el avivamiento que tuvo que tener ese hombre, pero con 99 años tuvo una noche de pasión y pudo dejar embarazada a su mujer, también anciana, 90 años que tenía Sara. Y cuando Dios le dice, ha llegado el momento, Abraham como que se ríe, y Sara también se ríe, y no se lo creen, por eso su hijo se llamó Isaac, que significa risa, gozo, debido a aquello que hicieron sus padres. Bueno, cuando nace y fue destetado, esto no sé si es a los 2 o a los 3 años, es una fiesta que se hace cuando el niño es destetado de la madre y empieza a ser un poco más independiente. En esa fiesta, ya Ismael tendría para ese entonces 13 años, dice la Biblia. Se empieza a burlar de Isaac. Era muy violento, Ismael era violento. De hecho, es que te dije antes, cuando Agar se fue, y cuando Dios le dice que se iba a llamar Ismael, le dijo, este hombre va a ser muy violento, indomable, le dice literalmente Dios. Agar, tu hijo Ismael, va a ser indomable. Él se va a pelear con todos y todos se van a pelear con él, le dice. Entonces, pues tenía ese carácter burlesco, ese carácter malo. Y se empieza a meter con Isaac, a burlar de él. No sabemos exactamente cómo, sino que la Biblia dice se empezó a reír de Isaac y a burlar. Y Sara dice, no, esto no te lo consiento. Así que deciden echar a Ismael y a Agar de la casa. Los echan cuando era un muchachito. Abraham los bendice, le da agua, le da pan, le da todo, se van. Pero cuando se gasta el agua, hay algo muy curioso, que tanto Agar como Ismael están caminando errantes por el desierto. Se acaba totalmente el agua. Agar dice, mi hijo se va a morir deshidratado, yo no lo quiero ver, así que lo deja debajo de un árbol, yo me voy, yo no quiero ver a mi hijo sufrir. Pero de repente Dios se le aparece, le da un agua, una fuente para que puedan beber y para que puedan continuar el camino. ¿Quién es? Ahora te explico por qué te digo todo esto. Ismael, a pesar de que fue el primer hijo de Abraham, el primogénito es considerado Isaac, porque es con su mujer. Lo otro fue un fallo que tuvo, un error que cometió Abraham y Sara. Ismael viene a representar un poco el padre del pueblo árabe. Así lo consideran los árabes también. De hecho, los árabes, sobre todo el mundo musulmán, no es lo mismo ser árabe que musulmán, el mundo musulmán lo considera como un profeta, Ismael. No sé si tú has visto cuando los musulmanes, ellos van, hablo un poco y pido perdón si digo algo que no es, creo que es así, pero si algo no estoy muy del todo informado. Cuando ellos viajan hacia la Meca, has visto cómo ellos dan círculos, tienen que dar 7 vueltas, y esto lo hacen en memoria de cuando Ismael, con su madre Agar, estuvieron ahí por el desierto, errantes, y recordando cómo Ismael, el padre, el patriarca, estuvo errante, ¿verdad? De hecho, los árabes o los musulmanes consideran que cuando Dios le pide sacrificar a Abraham a su hijo, que fue Isaac, la Biblia dice claramente que fue Isaac, ellos dicen que no. Ellos dicen que fue Ismael, pero ya Ismael ya no estaba en la parte de la historia bíblica. Pero bueno, ahí hay como una separación, ¿verdad? Ya los judíos, los cristianos y los musulmanes, y ahí nos vamos por 2 líneas diferentes de pensamiento. Para ellos Ismael es un profeta del cual habla el Corán, del cual se dice que él es el primogénito, cuando la Biblia dice que no, la Biblia recoge que es Isaac. Pero bueno, ahí está. En definitiva, al final muere con 137 años. Fue un hombre bastante violento, fue un hombre que dice la Biblia que se experimentó en el arco, en la guerra.
y se levantó contra todos, todos se han levantado contra él. Está enterrado, por cierto, en la cueva de Macpela con los patriarcas. Y bueno, eso es un poquito la historia de Ismael. Tendría muchas más enseñanzas, pero para que sepas quién es un poquito Ismael. Bueno, he buscado, pastor, sobre la marcha, como acabas de comentar, en el ritual de la peregrinación islámica, al-Hajj, todos los peregrinos que acuden a la Meca, mujeres y hombres, para realizar el acto religioso de forma correcta y completa, deben imitar a Agar y su esfuerzo de correr 7 veces entre las 2 colinas de Safa y Marwa, buscando agua. Han de recorrer como ella ese camino con su fe, su valor y su amor y su esperanza. El significado del nombre Agar es peregrina, y en la peregrinación islámica a la Meca es ella quien aparece como guía, faro y modelo auténtico de verdadero creyente. Una mujer es un ejemplo para los hombres y mujeres de todos los tiempos y lugares. Representan la fuerza femenina, la que primero da la vida a través del espacio acogedor de su vientre y después durante el camino de la existencia. Bueno, no estaba muy desencaminado, ¿verdad? Yo siempre cuando hablo no hablo ni para ofender. Si digo algún error, algún disparate, que me perdonen, ¿verdad? Pero bueno, no andaba muy desencaminado. No, total. Estábamos por ahí. Bueno, y llega la parte de Isaac. Sí. ¿Cómo fue la vida de Isaac? ¿Quién era Isaac? ¿Cómo vivió Isaac? Bueno, Isaac es esa promesa de Dios, esa bendición de Dios que le dio a Abraham, ese sueño cumplido, ¿verdad? Como Dios cumple los sueños de aquellos que son obedientes, de aquellos que le servimos. Tarde o temprano siempre Dios nos bendice. La Biblia dice que Dios quiere darnos el fin que esperamos, un fin bueno, un fin de paz y no un fin malo. Al final Dios bendijo a Abraham con este hijo, con este primogénito. Nació cuando Abraham tenía 100 años de edad, fue circuncidado, esa señal del pacto. Otro día, si quieres, te comento sobre la circuncisión. Sí, es muy interesante. Sí, muy interesante. Es muy interesante, lo circuncidó y se convirtió Isaac en el segundo patriarca del pueblo de Dios. El primero, recordemos que es Abraham, el segundo es Isaac y el tercero sería el hijo de Isaac, que es Jacob. De hecho, de ahí en adelante, en toda la Biblia se conoce el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Isaac tiene algunas características, y es que, por desgracia, imitó lo malo de su padre. ¿Tú te acuerdas cuando hablábamos de Abraham, que te dije que cuando descendieron a Egipto, que su mujer Sara era muy guapa, y él dice: uy, yo creo que como vayamos allí, te vean tu belleza y yo diga que eres mi mujer, a mí me van a matar para estar contigo, así que digamos que eres mi hermana. Fíjate que Isaac hizo lo mismo. La Biblia dice que vino un hambre sobre la tierra. Él quiso descender a Egipto. Dios le dijo: no, tú a Egipto no desciendes. Quédate aquí en una ciudad llamada Gerar. Y ahí había un rey. Y entonces cuando Isaac ve a su mujer, a Rebeca, dice: uy, no, tú eres demasiado hermosa, demasiado bella, así que digamos que eres mi hermana, para que nos vaya bien, ¿verdad? O sea, al final cometió los mismos errores que su padre. Sí. Yo creo que aquí tampoco le podemos echar la culpa a Abraham, pero creo que nuestros hijos siguen nuestras huellas. No solamente, como unas cuantas veces he intentado transmitir en la iglesia, nuestros hijos no hacen lo que decimos, sino lo que hacemos. Seguramente Abraham le intentó transmitir la fe, unos principios, unos valores. Isaac no se miente, Isaac siempre se dice la verdad. Sí, pero yo he visto cómo tú has mentido. Yo he visto cómo tú has engañado. Y al final los hijos cometen los mismos errores que los padres. Parece como que Isaac, esto lo dicen muchos comentaristas bíblicos, tenía una debilidad, era más débil, era de un carácter más noble, más débil. No era tan guerrero como Abraham, no era tan guerrero como su hijo Jacob, sino que era más débil. Date cuenta que él vivió a las faldas de su padre Abraham hasta que Abraham murió. Tenía 40 y pico años y no se había conseguido una mujer. Si no se mueve Abraham, no le consigue una mujer. Que tenía ahí un criado que se llamaba Eliezer. Y Eliezer: vete a buscar una mujer a este muchacho que se nos queda soltero. Y Dios nos ha prometido descendencia. Y parece que este hombre no se entera. Pero mi niño, tú no quieres tener una mujer. Bueno, papá, yo no sé lo que diría. Tuvieron que buscarle una mujer y se casó con la mujer. Y tenía como un carácter más tranquilo, no se metía en problemas, pero Dios lo usó, porque yo creo que Dios no solo usa a esos valientes, a esos emprendedores, sino a las personas también más tranquilas, más que están a la retaguardia, a los que están detrás del escenario, esas personas tímidas. Dios también bendice a esas personas, y yo creo que una de las finalidades de que Isaac salga a escena bíblica es para mostrar que con todos los caracteres que podamos tener, Dios nos bendice. Bueno, pastor, si me gusta preguntarle, ¿cuáles discípulos le preguntaron a Jesús si podían hacer descender fuego del cielo? Mira, te comento, había 2 discípulos que, por cierto, eran hermanos. Se llamaba Jacobo, se llamaba Juan.
que siempre estaban pegados al Señor, de hecho eran parte de aquel círculo íntimo del Señor juntamente con Pedro. Hay un dato muy curioso, que cuando Dios los llama, ellos estaban trabajando con su padre Alfeo, Zebedeo, no me acuerdo ahora, Alfeo o Zebedeo, no recuerdo cómo se llamaba el padre. Jesús tiene una curiosidad para con ellos, y es que les apoda, les pone un apodo. ¿Verdad? Tú sabes que sobre todo en los pueblos hay apodo. Yo no sé si tú tienes algún apodo o por ahí hay algún apodo. Jesús solamente apodó a unas personas y son a estos hermanos. ¿Sabes cómo los apodó? ¿Cómo? Boanerges. Boanerges significa hijos del trueno. Algo vio el Señor en ellos, que ellos eran impulsivos. Eran unos hijos del trueno, tenían ira, tenían ese ímpetu, ¿verdad? Y queda reflejado en eso que tú has dicho ahora, en una ocasión cuando ya Jesús, dice la Biblia, tiene que afirmar su rostro para ir a Jerusalén, y va a ir para allá. No es como ahora que tú coges el coche y te vas a Jerusalén en 2 minutos, no, que eran unos días de camino, y él le dice, bueno, vamos a llegar a Samaria, le voy a decir a los samaritanos, a esta ciudad, si puedo quedarme allí a descansar para luego ir a Jerusalén. Y los samaritanos le dijeron, no, tú no te quedas aquí, porque los samaritanos y los judíos no se llevan muy bien. Entonces no te quedas aquí. Cuando Juan y Jacobo ven este desprecio hacia el Señor, le dicen, Señor, ahí sale el Boanerges, ahí sale ese hijo del trueno. Señor, ¿quieres que pidamos que descienda fuego del cielo y consuma a los samaritanos? La Biblia no lo dice, pero yo casi seguro que el Señor hizo así. Se llevó las manos a la cabeza, porque la respuesta del Señor fue, ustedes no tienen ni idea de qué espíritu son. Yo no he venido a condenar, yo no he venido a perder a la gente, yo he venido a salvar. Eso no se hace, ¿verdad? Y ellos pidieron eso con la mejor de las intenciones. Esto nos da una enseñanza de que a veces nosotros podemos, por desgracia, tener buenas intenciones, pero malas decisiones. Y hay que tener mucho cuidado, porque a veces pensamos que en el nombre de Dios nos está permitido hacer de todo, y no, señores, no se puede pedir fuego del cielo, no se puede pedir venganza, no se puede pedir destrucción para otros en el nombre de Dios. Y creo que en el nombre de Dios han cometido demasiadas torturas, demasiadas locuras y demasiadas barbaridades. Totalmente, sí. Y lo llegaremos a hablar aquí en este espacio. Sí. Otra de las preguntas, ¿por qué se dice que Jesús no respetaba en ocasiones el día de reposo? Yo estaba hablando, leyendo un poco la Biblia, voy por Juan, y se dice que en ocasiones no respetaba ese día de reposo. ¿Cuál era el día de reposo? Bueno, ¿qué dice la Biblia? Recordemos que Dios le dio 10 mandamientos a través de Moisés, fue a todo el pueblo de Dios, pero a través de Moisés en el Sinaí, y uno de ellos era, guardarás el día de reposo. El Sabbat, que es lo que se conoce en el judaísmo. Sabbat no es sábado, como algunos dicen. Sabbat significa reposo. Guardarás el día de reposo. Para nosotros reposamos el domingo, otros reposan el día que sea. Los judíos lo hacen los sábados. Pero bueno, ¿cuál era el mandamiento? Bueno, el mandamiento es, no estén todo el día trabajando, hay que trabajar, 6 días trabajarás, pero imita a tu Creador. Dios trabajó 6 días y descansó el 7º, así que tú haz lo mismo, trabaja 6 días y descansa 1, pero ese descanso no va a ser para que estés en tu casa tirado, rascándote la barriga, sino para que adores a Dios. Santificarás el día de reposo. Tienes que ir a la iglesia, tienes que ir a la sinagoga en aquel entonces para adorar a Dios. Ese es el mandamiento, el día de reposo. ¿Qué sucede? Se mete la religiosidad de por medio y los judíos le empiezan a añadir cosas. Que en el día de reposo no se puede hacer esto. Es que en el día de reposo no se puede hacer aquello. Los judíos, un sábado, no pueden caminar más de no sé cuántos pasos, no recuerdo ahora mismo bien. No pueden conducir, no pueden cocinar, no pueden escribir, no pueden hacer absolutamente nada. O sea, han añadido y añadido cosas al día de reposo y se han limitado tanto que lo han convertido en una religiosidad que cuando vieron al Señor, por ejemplo, sanar a un paralítico en el estanque de Betesda, a un hombre que tenía la mano seca, y lo hacía en el día de reposo, la gente le acusaba a los judíos, no, que estás incumpliendo el mandamiento. No, señores, yo no he incumplido nada. Yo lo que he incumplido es tu religiosidad. La Biblia dice que Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, yo no he venido aquí a abrogar la ley, yo no voy a incumplir la ley. Así que el Señor no incumplió el día de reposo, incumplió la religiosidad de los judíos, pero en ningún caso incumplió el día de reposo, porque el Señor les hizo saber a la gente, señores, entérense, el día de reposo está hecho para el bien del hombre. El hombre no ha sido hecho para el día de reposo. Ustedes, te escuchaba esta mañana en un vídeo que ponía, que decía que hay que trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Correcto.
Exactamente, Sí. ¿no? Lo estabas diciendo. Bueno, pues los judíos habían hecho más o menos lo mismo del Sabbat. Ellos vivían para el Sabbat en vez de disfrutar del Sabbat. Y el Señor se lo dice, no, yo no quiero tanto sacrificio, yo lo que quiero es misericordia. ¿Cómo ustedes, por ejemplo, dejan morir a un animal que se ha caído en un pozo o en un hoyo? Ah, es que es Sabbat, no podemos hacer nada. ¿Pero dónde se ha visto eso, hombre? Yo quiero misericordia, no sacrificio. Entonces el Sabbat está para nuestro bien. No es que nosotros ahora tengamos que servir al Sabbat. Entonces aclarar que el Señor no incumplió el mandamiento del Sabbat, pero sí incumplió la religiosidad de todos aquellos que habían añadido cosas al día de reposo. Eso pasa, pastor, muchas veces cuando pensamos que aquel no está cumpliendo con la religión y sin embargo yo no me miro mi corcova, ¿no? Muchas veces. Exacto. Ahí tú pones esa expresión, la Biblia usa otra, dice, deja de mirar tanto la pequeña paja que tiene tu hermano en su ojo y mírate tú la viga enorme que tienes en el tuyo. Deja de señalar tanto, porque como dice un hermano de la iglesia, Pepín, que lo quiere un montón, majorero de aquí de Morrojable, él siempre me dice, pastor, tú sabes que cuando señalas a alguien, todos los otros dedos te están señalando a ti. Correcto. Digo, es verdad. Y él siempre dice una frase también, que pues Pepín tiene una frase espectacular. Sí, tremenda. Él dice, lo que Juan dice de Pepito, dice más de Juan que de Pepito. Y es verdad, muchas veces, mira lo que hizo aquel, mira, ¿y tú? ¿Y tú qué estás haciendo? Porque muchas veces le intentamos, perdón por la expresión, tirar basura a alguien y quizá la intención es que mientras se hable de la maldad de David no se habla de la mía, sí, ¿verdad? Mientras se hable del pecado de David no se habla, y el Señor dice, no te equivoques. Trata con tu pecado, trata con eso que tú estás haciendo y déjate de señalar tanto a los demás. No juzguéis para que no seáis juzgados. Totalmente. Al igual que cuando decía que lo de que tire la primera piedra quien esté libre de pecado, ¿no? Exactamente, claro. Y ahí todos tuvieron que tirar la piedra. Él no dijo que tiren la piedra los que estén sin pecado. Fíjate lo que dijo el Señor. Tremendo. Si aquí hay solamente uno sin pecado, que sea el primero en tirar la piedra y todos los demás ya empezamos a tirarla. Solamente uno. Y ninguno. Porque somos muy rápidos para acusar, para condenar, pero al final... De hecho, sabes que en esa ocasión, ahora me hiciste recordar, si me alargo tú me lo dices. No, tranquilo. No, el otro día me dijeron, dice, empezaste por media hora y llevas 45 minutos. Digo, bueno, yo creo que llevamos no hay problema, llevamos 38, pero no pasa nada. Censura, me corta. No, para nada. Dicen, esto es una teoría, no es bíblico, pero es una teoría. Cuando en aquella ocasión de lo de la piedra, que había un montón de gente ahí y aquella mujer que la iban a lapidar por adulterio, no sé qué tipo de cosas y de barbaridades, le dijeron al Señor, bueno, ¿y tú qué opinas? Dice la Biblia que el Señor se agachó y empezó a escribir en tierra. Oye, qué misterio, ¿qué escribió? Pues no se sabe. Algunos dicen, algunos eruditos, no sé exactamente de dónde lo sacan, pero yo te lo digo, esto no es bíblico, pero yo te digo lo que dicen algunos comentaristas bíblicos, teólogos. Dicen que lo que el Señor empezó a escribir en tierra son los pecados de todos ellos. No. Si yo hubiera estado ahí o tú hubieras estado ahí, hubiera Alberto, David, entonces aquellos estaban mirando diciendo, ¿y cómo sabe esto? Y entonces el Señor se levantó, bueno, si aquí hay alguno que no tiene pecado, sea el primero en tirar la piedra. Entonces todos empezaron a dejar caer las piedras como diciendo, no, mira esa lista, ahí estoy yo también. Tremendo, la verdad. Porque tremendo. todos somos pecadores, David. Sí, señor. Todos. Lo que pasa es que a algunos se les descubre su pecado y a otros pues Dios los guarda un poco más o porque se arrepienten, pero todos somos pecadores. Así es. Bueno, hay una noticia que salía hace 10 horas, sí, en la cual descubren el primer manuscrito del Evangelio sobre la infancia de Jesús. No sé si lo ha podido leer, datado entre los siglos IV y V. Es la copia más antigua conocida del Evangelio de la infancia de Tomás. Ah, pues mira, pues no había leído la noticia, habrá que indagar un poquito en eso. La verdad que se ve interesante, ¿eh? Mucha gente se queda, sabes que hay libros extra bíblicos, ¿verdad? Apócrifos que se conocen, que no son bíblicos, pero bueno, te dan información. Por ejemplo, está el libro de los Macabeos, que no es bíblico, no es inspirado por Dios, pero te da información para conocer mejor la cultura, bueno, ciertas cosas. Pero la gente tiene mucho interés en, y Jesús cuando era niño, ¿y qué pasó? Y oye, a mí me encantaría también, honestamente, conocer más y esto, pero yo creo que con lo que tenemos ya en la Biblia es suficiente. Yo creo que sí. Mi pastor Manolo Sierra dice, si tuviéramos 50 vidas y las 50 vidas las dedicáramos a leer la Biblia, estoy convencido que aún así no tendríamos tiempo para entenderla en su plenitud. Totalmente. Sí, no, es verdad. Claro. La verdad que es verdad. Bueno, y preguntas que nos llegan de su canal, pastor, del canal suyo, en la cual Rafael Aguirre 5844, bendiciones familia, siempre son de bendiciones sus programas, y tiene 3 preguntas, a la cual ya después fueron 4. Vamos a ver, Rafael, la primera, ¿cuál fue el fruto que comió Eva? Porque usted dice que no fue una manzana.
No, yo no digo que no fue una manzana, yo digo que la Biblia no dice que es una manzana. No sé, la Biblia habla de un fruto. Luego la tradición siempre lo ha querido representar con una manzana. Pero puede ser una manzana. Yo no he dicho no es una manzana. Yo he dicho que la Biblia no dice que sea una manzana. La Biblia solo habla de un fruto. Puede ser una manzana, puede ser un plátano, puede ser un melón, puede ser un albaricoque, puede ser una pera, esas frutas que tú estás comiendo ahora que te gustan tanto, puede ser una uva, por ejemplo. Y qué sé yo. Pero la Biblia no habla de una manzana. Pero pudiera ser, no lo sé. Nunca se sabe. Bueno, otra de las cositas que pregunta Rafael Aguirre 5844, en la última cena dijo Jesús: este es mi pacto, que era su sangre que por vosotros es derramada. Si ahí estaba Judas, entonces Judas no se perdió, aparte del trono que Jesús le prometió. Esto yo no lo entiendo muy bien, pastor. No, lo del trono yo tampoco lo entiendo. Lo he estado ahí pensando un poquito, pero no lo entiendo la verdad a qué se refiere. Pero bueno, solamente hay que continuar leyendo un poco hacia adelante para ver lo que pasó con Judas. Cuando el Señor coge la copa de vino, coge el pan, le está mostrando lo que iba a suceder. El pacto no es ese, el pacto se hizo en la cruz. El pan quebrado, el vino que estaba allí era la carne de Jesús y la sangre de Jesús. El Señor les está diciendo: a partir de ahora va a ser así, pero eso sucedería unas horas después. Es verdad, y estaba Judas. Pero Judas, bueno, hizo lo que hizo y al final acabó como acabó. Judas se terminó ahorcando, bueno, una serie de cosas que solo hay que continuar un poquito de leer la historia para darse cuenta cómo terminó Judas. ¿Cómo fue el nacimiento de Jesús? ¿Dónde se dio la unión hipotástica, correcto? ¿Adentro o afuera? ¿Y quién le dio la humanidad a Jesús? ¿La sangre de Cristo era de María? Porque si fue así, Cristo derramó sangre contaminada. O de lo contrario, los católicos tienen razón al decir que María era inmaculada. ¿Podría explicar esto, hermano Alberto? ¿Tiene tarea? Espero que me pueda ayudar. Bendiciones y se ríe. Ahí tarea. Yo confieso algo, yo tengo memoria de pez. Así que vamos a ir parte por parte, porque ya solo me acuerdo de cómo fue el nacimiento de Jesús. Bueno, hay un versículo en Mateo que dice: el nacimiento de Jesús fue así. Solamente hay que leer un poquito la historia para saber cómo fue. Fue en Belén, fue a través de María su madre, estaba José, debido a que se había promulgado un edicto para ver cuánta gente había, se tuvieron que desplazar a Belén. Todos conocemos la historia, que siempre la contamos en Navidad, no había un lugar para ellos, así que tuvieron que dar como una especie de corral y ahí nació. Luego, ¿cómo seguía? Que tengo memoria de pez. ¿Dónde se dio la unión hipostática? Hipostática lo que habla es esa unión de la naturaleza divina y la naturaleza humana que tenía Jesús. ¿Dónde se dio? Dice: ¿adentro o afuera? ¿Y quién le dio la humanidad a Jesús? ¿La sangre de Cristo era de María? No, la sangre de Cristo no era de María. De hecho, hay un versículo, está en la carta a los Hebreos, no recuerdo ahora, podría buscarlo, a ver si lo puedo, bueno, después lo busco y lo ponemos en los comentarios. Vale. Cuando dice que Dios preparó un cuerpo para María y lo puso en su cuerpo, o sea, no fue un espermatozoide lo que se colocó en María, ya fue un cuerpo formado, no sabemos el tiempo, si 1, 2, 3 meses. Jesús no tenía esa naturaleza pecadora que todos los hombres tenemos, por eso no es de José, para que no heredase tampoco ese ADN del hombre que se hereda del Padre. No, ni muchísimo menos. Jesús no heredó la naturaleza pecadora, ni muchísimo menos. Cuando hablamos de que Jesús era 100% hombre, es que nació como hombre, vivió como hombre, experimentó lo que experimenta un hombre y murió como hombre, porque creo que la otra pregunta es: ¿quién murió en la cruz? Si el hombre o Dios. Murió el hombre. ¿Dios cómo va a morir? Dios no muere, Dios es espíritu. Lo que murió es el hombre, lo que murió es el cuerpo, que es lo que va a morir en nosotros también, el cuerpo. Pero el alma y el espíritu no muere. Dios no puede morir. Lo que murió en esa cruz fue un hombre perfecto, porque estaba el primer Adán y el postrer Adán, que es Cristo, el cuerpo, ese hombre que ha llevado una vida de perfección, de santidad, para demostrar que se puede vivir sin pecado. Es el que muere y el que nos trae perdón de los pecados, pero muere el hombre, no muere Dios. Bueno, más preguntas, ¿no? En este caso son comentarios. Buenas tardes, David Rodríguez y Pastor Alberto Ares. Saludos desde Jacksonville, Florida. Cuando piensen que nadie los está viendo, recuerda al pastor José Manuel Sierra, que le predicaba a las sillas vacías y Dios lo sorprendió. Sí, aleluya. Si no me equivoco, por la ciudad que es, ese hombre se llama Gregorio. ¿Cómo se llama el
No me pone el nombre, me pone User V1VR5. Casi convencido que es nuestro hermano Gregorio de ahí de Florida, que lo he conocido, he estado con él tanto en Colombia como en Alicante, que él vino. Uy, qué encanto de persona. Me encantaría que conocieras al hermano Gregorio. Ojalá, es una bendición, es un hombre grande que nos reímos. Yo me pude reír con ese hombre en Colombia todo lo que quise y más. Y si no me equivoco es él, es una bendición de persona. Amarili Justiana dice: me gocé muchísimo al oír mi nombre y es que espero con ansia la entrevista de los devocionales y las prédicas del pastor Alberto Ares. Este programa de entrevista es muy edificante para el creyente y para el que no conoce la palabra de Dios. Espero que sus ojos sean abiertos, que la palabra sea luz a sus sentidos, para que sus almas sean salvas. Muchas gracias a David, Dios los bendiga siempre. Amén. Excelente programa de la palabra de Dios, Dios les bendiga. Lo dice Linda González. Buenas tardes, pastor y Alberto David. Como siempre es un gozo escuchar esas entrevistas y veo que David sigue aprendiendo la palabra, y gracias, David, por tus preguntas. Bendiciones para todos los que se unen a este programa. Dorcaburri, guión de León 5177. Y así hay muchísimos, desde Ibagué, Colombia, desde Costa Rica, desde Florida, desde Dallas, es que una barbaridad, desde el norte de Carolina, de Estados Unidos. Es decir, son increíble, muchísimos. Precioso, precioso. Son una barbaridad de comentarios, precioso, y comentarios de agradecimiento, de verdad, desde Nayarit, desde México, desde Tijuana, es que son tantos, desde Bogotá, desde Argentina, que es increíble, ¿Y pastor? ¿No hay ninguno ahí de Morrojable, hombre? No, por ahora no. Por lo menos no. Desde Yucatán, desde Mérida, Yucatán, México. ¿Por Ventura no nos escucha nadie? No, por ahora yo creo que sí, pero por ahora no se atreven a decirlo, ¿no? La verdad que es increíble, pastor. Son más oreros, poner ahí un comentario, hombre, para animarnos. De verdad que yo desde Longwood, TX, desde Perú, desde Chile, Costa Rica, Cuba, es decir, no sé, de verdad, desde México, yo me quedo asombrado. Precioso. Como dice el pastor, muchas veces me asombro de todos los comentarios, de dónde vienen. Nos asustamos ahí de la repercusión, ¿verdad? De verdad que sí, y la semana que viene más y mejor. Vamos a ver, yo espero que sí. Empezó por media hora y vamos por casi 50 minutos. Tú verás que esto no tiene final. Ay, madre mía. Pastor, Dios me lo bendiga, ¿verdad? Igualmente, gracias. Muchas gracias, bendiciones. Nosotros seguimos y hacemos un altito en el camino y enseguida regresamos con más información en el día de hoy. No te vayas, hasta ahora.